mí me discriminaron en una empresa y fue que me activé a hacer como todo un activismo por la diversidad sexual y terminé trabajando en concreto con una organización muy grande que se llama Agenda LGBTAC, donde hemos impulsado un montón de cosas. Mi militancia en el partido está dedicada a ir encaminada a impulsar, ¿no?, la izquierda en general, ¿no?, pero en particular en la legislación. Mi inicio está dedicado mucho de mi tiempo a mejorar la vida de las personas trans con mis propuestas. ¿Cómo están, amixes? Buenas tardes, qué gusto volver a verlos nuevamente. Estamos aquí en su segmento preferido, Entre Amixes, y vean que nada más, qué grandísima invitada tenemos el día de hoy. Tenemos a María Clemente García Moreno, que nos está acompañando justamente. Y pues, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir conmigo este espacio para este ejercicio con la audiencia que tienen ustedes aquí. No, pues muchas gracias a ti por estar aquí Gracias. con nosotros el día de hoy, y pues obviamente queremos platicar de muchos temas muy interesantes que tengo ahí preparados. Y pues bueno, para quienes no la conozcan, ella tiene más de 10 años de trayectoria, pues sobre todo en cuestiones de activismo, ¿no? Buscando el respeto y buscando la garantía de los derechos humanos de personas de la comunidad LGBT. Aquí sabemos, amixes, que esto es muy importante porque pues bueno, es una lucha que seguimos llevando pues día a día en muchas diferentes trincheras, y pues bueno, siempre tenemos que estar empujando, ¿no?, precisamente por esta parte de los derechos, que creo que es algo fundamental, tanto para las personas de la comunidad LGBT, que sabemos que son más vulneradas, y para todo el mundo, ¿no? Es así. Justamente. Oye, y ya ahora sí, empezando con el chisme, cuéntanos, ¿cómo empezó tu trayectoria en esta primera parte del activismo? No sé, ¿cómo fue que de repente... Del activismo, está bien chistoso, porque fue justo porque a mí me discriminaron en una empresa por mi diagnóstico de vivir con VIH. Ajá. Y fue que me activé a hacer como todo un activismo por la diversidad sexual, porque yo ya militaba en un partido político, pero yo hacía mi militancia partidista, ¿no? No hacía activismo por un sector en especial, sino como las tareas del partido. Y cuando tuve ese incidente fue que me activé justamente y empecé a hacer activismo por la diversidad sexual y sobre todo de prevención de VIH. Justo por esos tiempos estaba gobernando, creo que Calderón, ¿no? Y estaba la conferencia mundial sobre SIDA, el Foro Mundial sobre SIDA aquí en México, que fue justamente la sede oficial, y el patrocinador fue el gobierno de Felipe Calderón, y en ese entonces fue que estuvimos... que empecé yo a activarme y conocer un montón de organizaciones, y fue como, pues comencé a hacer activismo y terminé trabajando en concreto con una organización muy grande que se llama Agenda LGBTAC, donde hemos impulsado un montón de cosas, ¿no? Hasta ahora acá, y mezclando un poco mi activismo con mi vida, con mi militancia política, ¿no? Entonces era en el PRD y ahora en Morena. Súper. Digo, o sea, qué padre toda esta parte del activismo, qué feo que esta parte de la discriminación, porque sabemos que además todavía existen muchísimos mitos, rumores, estigmas, ¿no?, alrededor de muchos temas relacionados también junto con el VIH, el SIDA, la parte de la diversidad sexual, y en fin, creo que es una historia que muchas veces hemos escuchado tristemente, que la gente todavía no termina de concientizarse sobre, ¿no?, qué onda realmente con las situaciones. Entonces... de ahí, digamos, dentro de tu activismo, ¿qué es lo que te gustaría lograr, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cambio te gustaría que se reflejase después de tu trabajo? Pues mira, en particular ahorita en concreto en la Cámara de Diputados tengo varias iniciativas. Creo que todas son súper importantes. Tengo una para incentivos fiscales, ahorita a propósito de que estamos discutiendo la ley de ingresos y el presupuesto 2023. Incentivos fiscales para las empresas que contraten personas trans, ¿no? Y por otra parte tengo el tema de la iniciativa para regular el trabajo sexual en la Ley Federal del Trabajo, pero creo que dentro de todas ellas, si te das cuenta, van enfocadas a un mismo sector de la población, ¿no? Claro. Que están en una esfera muy parecida en las capas sociales, y creo que una de las que más me interesa a mí, que sería como, creo que yo a eso vine, fue a tipificar el transfeminicidio a nivel federal, y eso es como lo que me tiene ahorita más ocupada para poder lograr que haya. Y bueno, fuera de mi activismo tengo otra que también me traspasa, pero tiene que ver con otro activismo, que tengo una iniciativa para regular el cáñamo industrial, la Ley Federal del Cáñamo Industrial. Y en ese sentido, a eso me emociona también, porque yo soy consumidora de cannabis y de todos los productos derivados de incluyendo pues los productos del cáñamo, ¿no?
Ok. Oye, bastante interesante que yo había escuchado justamente de la del cáñamo industrial, había escuchado también de la regulación de las trabajadoras sexuales, pero no había escuchado también de esta parte de los incentivos, ¿no? Sí, Para la contratación. Sí, es una iniciativa de ley una iniciativa para modificar la ley del SR en uno de sus apartados y poder entonces contar con ese incentivo a las empresas que contraten personas trans. Es muy similar a lo que ya está legislado para personas que viven con alguna discapacidad. Es técnicamente lo mismo, pero este apartado específico para las personas trans. Y entonces, de lograrlo sería pues un gran avance, eso también me emociona. Entonces, como que sí, mi militancia en el partido está dedicada a ir encaminada a impulsar, ¿no?, la izquierda en general, ¿no?, pero en particular en la legislación. Mi sí está dedicado mucho de mi tiempo a mejorar la vida de las personas trans con mis propuestas, ¿no? Claro. Ahora tengo el obstáculo que son pues los demás diputados, ¿no?, que no necesariamente piensan así, y yo creo que por eso la más relevante es la de transfeminicidios, porque es un tema de justicia. Claro. En las demás iniciativas puede haber controversias, ¿no? Que si en incentivos fiscales puede haber la controversia de el tema, pues que es un tema de dinero, ¿no? En el tema del trabajo sexual, pues toda la controversia que ya hemos charlado, ¿no? Pero en el tema de transfeminicidios es un tema de justicia, no tendría por qué nadie oponerse a darle justicia a todos estos crímenes, ¿no? Y yo creo que esa es la más viable y que la que podremos tener un punto de acuerdo entre las y los diputados de todas las fuerzas políticas para que se apruebe eso y quede como pues una protección en el marco jurídico federal para estos casos, de estos crímenes, ¿no? Tanto para los que ya fueron perpetuados, para que se haga justicia en nombre de estas víctimas, como para los que a lo mejor no han sido perpetuados de tal. Tenemos casos de compañeras que han sido asesinadas y ahorita las personas que perpetuaron esos crímenes están presas, ¿no? O sea, están detenidas, perdón, no tienen sentencia, pero se les va. Hay muchos casos y en el sistema judicial hay mucho desconocimiento y también hay discriminación, y hay personas dentro de ahí que estos casos los empiezan a apoyar a las personas que cometieron los crímenes, ¿no? Y creo que esta herramienta jurídica podría ayudar mucho a las juezas y jueces que están en el sistema judicial encargados. Ahora que yo presenté la iniciativa para tipificar el transfeminicidio, muchas juezas se acercaron a mí diciéndome, yo tengo casos así, y porque esto no existe, a mí me es más difícil darle justicia a la víctima y a su familia, ¿no? Entonces creo que eso me emociona mucho, poder legislar eso para ayudar a aquella justicia para las víctimas de un transfeminicidio. Definitivamente sería un gran avance, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que obviamente también dentro de las personas de la comunidad y de la diversidad, las que muchas veces siempre son más vulneradas son las personas trans. Es correcto. ¿No? Entonces, y como dices, estamos hablando de términos de justicia, no sin meternos en cuestiones económicas o cuestiones que causan más polémica, como pueden ser otros temas. Aquí simplemente se está hablando de pues ofrecer la justicia como para tanto las víctimas y las familias, ¿no? Okay. Es correcto. Wow. Eso es una excelente noticia. Y bueno, ya también hemos tenido aquí a otras personalidades. Hace unos cuantos meses también estuvo con nosotros Salma, ¿no? Y también nos comentaba, pues precisamente cómo es esta lucha contracorriente, ¿no? O sea, porque dices, ponemos de sí, ¿no? Se proponen estas propuestas, pero al final también, ¿no? Muchas otras personas pues dicen no, de diferentes tipos de partidos, de diferentes posturas y opiniones que se niegan al cambio, ¿no? O que no quieren ceder. Ante esto, ¿cómo ves esta evolución o el escenario? ¿Sí ha habido como un poco más de avance, apertura en la Cámara, o realmente se sigue viendo como una pared tajante que frene el avance? Yo creo que sí hay un avance y sí hay apertura. De entrada, en mi partido, ¿no?, del Movimiento Regeneración Nacional, en la Cuarta Transformación, es la que ha hecho posible que hoy existamos 2 diputadas trans, ¿no?, en el Congreso, ambas con agendas que coinciden y que vamos avanzando desde esa perspectiva, desde ese lugar de enunciación. Y eso habla muchísimo de la apertura que tiene el partido a dialogar con nosotras, las personas de la diversidad sexual, además desde 2 mujeres trans. Claro. ¿No? Y eso todavía es más, porque además no solamente habla de la apertura a la inclusión de un diálogo, sino además desde un diálogo que se abre desde el feminismo, ¿no? Y entonces, que tengamos un diálogo así
con Morena, creo que habla de que haya una apertura total, ¿no? Y ha habido avances, o sea, Morena en los estados ha aprobado la identidad de género en más de 13 estados y el matrimonio igualitario en más, ¿no? Creo que ya nada más faltan 3 estados, acabamos de aprobarlo en el Estado de México, la mayoría de Morena. Entonces sí hay una legislación de Morena a favor de la diversidad sexual, ¿no? Yo soy crítica también donde hay, pero también reconozco que sí avanza y que claro que la apertura hay, pero que queremos también más avances, ¿no? Yo les digo luego en mi grupo parlamentario cuando me enojo en las discusiones de que queremos justicia y ya, yo no me voy a esperar a la siguiente legislatura, porque no sé si vaya a pasar y ahorita estoy aquí, ¿no? Ok. Sí, no, y eso es bueno, como dices, que haya una, pues hay esta apertura. Hace poco también asistimos a el primer foro de economía LGBTI que se dio en la Gustavo Amadero, ¿no? Y también era muy interesante que sí se empezaba a ver que cada vez hay más apertura, inclusive en ese foro se tocó precisamente el tema de las trabajadoras sexuales, ¿no? Y que genial. justamente que ya había diferentes alcaldías que buscaban precisamente también esto, ¿no? O sea, dar más porque era algo de lo que se platicaba, ¿no? O sea, de que, pues si bien muchas veces no se cuenta, pues como con otras cuestiones que llamamos mínimas, ¿no? Que muchas otras personas trabajadoras tienen, como cuestiones de seguro social, ¿no? De vivienda, de salud, y que pues realmente muchas veces pues mira, es un derecho mínimo. Desde el reconocimiento del trabajo, que no sea clandestino, que la policía no te puede extorsionar. Y fíjate que no es la primera cosa o el primer acercamiento a una política pública que tiene el gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador. Más allá del gobierno de la Ciudad de México, durante la pandemia, en el tiempo del confinamiento obligatorio, se gestionaron, yo tuve la oportunidad de gestionar con el hoy senador Gabriel García, que era el coordinador de programas sociales, y la superdelegada de Ciudad de México, Cristina Cruz, que hoy es consejera nacional de Morena. Creo que fueron casi 900 créditos a la palabra a personas, hombres y mujeres trabajadoras sexuales en la Ciudad de México, en un apoyo para poder sobrellevar el confinamiento obligatorio, donde estaban los hoteles cerrados, donde no se podía pues ejercer plenamente el trabajo sexual, porque entonces, ¿quién quería tener sexo con quién? Nadie quería ni tocarse, ¿no? Claro. Era una crisis hasta emocional lo que tenía la pandemia, entonces no había trabajo sexual, ¿no? Y ese acercamiento primero fue reconocer en una política de apoyo a un trabajo informal, como se le dio a los comerciantes, se le dio a los taxistas, sí, se le dio a las y los trabajadores sexuales. Casi 1,000 créditos a la palabra de 25,000 pesos. Y las personas, mis compañeras y compañeros del trabajo sexual que están allá afuera, los que hayan tenido un crédito, ustedes saben que Morena, en el peor momento de la historia, ¿no? de la historia moderna, que es la pandemia del COVID-19, Morena, es decir, no Morena el partido, sino el gobierno de México, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, les ofreció poder concursar por un crédito a la palabra. Sabemos que no todas y todos pudieron acceder, pero muchos de ustedes pudieron hacerlo, como muchos de otros trabajos informales, como el comercio en la calle, como los taxistas, igual fueron considerados para poder concursar por este programa, y casi 1,000 de ustedes pudieron gozar de ese beneficio. En ese sentido es que la 4T no es la primera vez que reconoce el trabajo sexual, ¿no? Ya lo ha reconocido, y por eso yo tengo mucha esperanza que si no se da la modificación a la Ley Federal del Trabajo, yo sé que Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo, nos va a ayudar a hacer algo como ya lo hicimos en ese momento con la coordinación de programas sociales. Entonces, esto no nada más es como una propuesta al aire, viene con trabajo fundamentado de un tiempo. Perfecto. Y hablando más a detalle precisamente de este tema, ¿qué es lo que te gustaría que se logre, ¿no? O sea, ya de lleno con esta regulación, ¿no? ¿Cuáles serían como las metas, no sé, tal vez a un corto o mediano plazo, ¿no? Para las personas que obtendrían este beneficio de esta parte? Pues las metas, yo creo que lo principal que yo pienso es la seguridad social, ¿no? El derecho a la salud, que es lo mínimo posible, así como ya se está intentando hacer estos esfuerzos para que los conductores de plataformas y repartidores de plataformas puedan tener seguridad social, derecho a la salud, ¿no? Estar adscritos a un sistema de seguridad social, que mínimamente eso sea lo primero que pueda facilitar el gobierno como una política pública, ¿no? Y que pueda ofrecérseles algún tipo de vivienda popular o crédito, acceso a la vivienda, ¿no? Acceso al crédito al ahorro, ¿no? Y creo que son cosas que no dependen necesariamente de tener un patrón, sino de tener un Estado que propicie las condiciones, ¿no? Claro. Tenemos el Banco del Bienestar.
Ahí podemos ver cómo podemos manejar créditos quizás de fomento también al desarrollo de profesiones que no son así como se fomenta el desarrollo agropecuario, ¿no? Al campo. También se puede fomentar estos nichos de personas que están trabajando y que además trabajan por sus familias y que también generan comercio, generan economía para el país, ¿no? Claro. Son parte del movimiento económico y creo que no podemos impulsar políticas que detengan sectores que se están moviendo económicamente en beneficio del país. No, y también como lo comentas, porque muchas veces no se ve de lado que pues además de este movimiento económico, pues muchas personas también tanto ven por su familia, ¿no? Por sus hijos, papás, madres, ¿no? Y al final pues viene siendo un sustento, ¿no? Sí. Precisamente para familias, ¿no? Que pues lamentablemente por mucho tiempo se ha satanizado, se ha llenado de un estigma y pues bueno, esperemos que pronto se vaya cambiando. Es correcto. Ok, súper. Y ahorita el otro tema que habías tocado, que también muy interesante y que sí habíamos escuchado de este lado, sobre la parte del cáñamo, ¿no? Okay. Ese es un tema que también, aquí en Únicos nos gusta siempre hablar de muchos de los temas que también es como de, a ver, ¿qué onda, no? Porque sabemos que muchas veces hay mitos, ¿no? Y en muchas cosas, pues, se trata del lado malo, cuestiones ya sea del CBD, THC, cáñamo, ya sea para sus diferentes usos, y que vemos que realmente tienen usos más allá de lo que solo se ve en la sociedad, ¿no? De lo que dicen, ay, el marihuano que está ahí echado, ¿no? En la calle, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más sobre esta propuesta que tienes. Pues es una iniciativa para que se expida una ley que no existe, la Ley Federal del Cáñamo Industrial. Tiene pocos artículos, pero en síntesis, en resumen, solamente se trata de regular una industria que ya existe, pero de manera clandestina. Es decir, igualito que trabajo sexual, claro, pero con una planta, ¿no? Ajá. Que es el cáñamo. Ya existe, ya hay una cadena de valor donde participan campesinos, personas que ya lo industrializan, que lo venden de manera artesanal, que lo venden incluso... O sea, el cáñamo puede producir, en el mundo está documentado 19,000 productos de 8 subindustrias que ya están instaladas en el país, y que en algunas ya se fabrican y se producen productos derivados del cáñamo y en otras todavía no, porque no está regulado, no está prohibido, pero nadie todavía experimenta más allá, y yo creo que eso podría fomentar, además del crecimiento de esta cadena de valor que ya existe, el principal creo que beneficiario sería el pueblo, primero porque habría una regulación en la recaudación del impuesto que generaría, ¿no? El regular un producto que ya se está industrializando, claro, y comercializando, pero el principal beneficiario creo que serían los campesinos que ya están sembrando el cáñamo en este país. Entonces creo que eso es lo más productivo, y yo creo que tendríamos que hablar más de cómo regular el cáñamo y de cómo impedir que en lugar de que la Sedena queme campos de marihuana, a ver cómo podemos mejor regular el cáñamo para hacer 19,000 productos de 9 subindustrias para el país, que representarían un montón de economía. Wow, 19,000 productos. Son bastantes, ¿eh? Porque, y aparte, bueno, considero aquí personalmente que es muy curioso cómo hay muchas cosas que sí se ven bien, ¿no? Por ejemplo, uno puede encontrar en un supermercado semillas de cáñamo, ¿no? Las famosas superfoods, y te lo puedes comer y no hay ningún problema, pero hay otros productos también derivados que es como de no, esto no lo toques, sí, porque está prohibido y te vas a ir a la cárcel, y es como... No, y además ya hay una cultura incluso canábica, o sea, no solamente hablando de cáñamo, o sea, mi mamá y 1,000 así, o sea... mujeres más adultas tienen su alcohol con marihuana para sobarse o sobarle a alguien alguna parte de su cuerpo, porque es un producto medicinal. Además ya está regulado la marihuana medicinal, pero tiene un montón de complejidades para el acceso, para las diferentes variedades, y lo que en realidad la gente que lo ocupa de manera medicinal pueda acceder a él y funcione. Entonces, justamente también regular el cáñamo de facto regularía todas estas industrias en los que los niveles de THC del producto que sirven como medicinal, como pomadas, podrían ya ser, ¿no? Pues industrializados sin ningún problema, y sobre todo con regulación, que es lo que es mejor para el Estado, porque garantiza impuestos, ¿no? Garantiza seguridad de higiene para los productos y garantiza seguridad social para donde se está haciendo de manera clandestina. Claro. Ok, entonces digamos que esta propuesta, como comentabas, va englobada para todos los productos derivados del cáñamo, ¿no? O sea, no solo es como para lo que siempre se ve en las noticias, que podría ser la marihuana o el CBD, o sea, sino realmente todos los derivados que entren dentro de esto, y que comentas que actualmente ya existe.
Wow. Súper padre. Oye, y ya para ir más o menos cerrando ciertos temas, ¿qué otras propuestas o qué trabajo a futuro también podemos esperar? ¿No? O sea, ya hablamos ahorita de esta parte de lo del cáñamo, ya hablamos justamente de la formalización, ¿no?, de las trabajadoras sexuales, ya hablamos también de la tipificación de los delitos de transfeminicidio. ¿Hay alguna otra propuesta que esté como que en puerta, que te gustaría? Pues mira, más allá de la agenda que no se espera que atienda o explique, yo también soy secretaria en la Comisión de Juventud. Y se está justamente ahí trabajando mucho para tener una ley federal de juventudes. Y creo que ahí los esfuerzos, ahí no los encabezo yo, pero te digo que pues ahí, ahora sí que a modo de talacha como diputada trabajando los temas que también me tocan, porque tampoco todos los escoges, ayudando a estas diputadas y diputados jóvenes talentosísimos, ¿no? La diputada Carla Ayala, que es la presidenta de la comisión, y la diputada Ana Betsy Arellano, que es la secretaria de la comisión, la secretaria ¿no? Habemos varias más, pero son las que encabezan los esfuerzos. Yo creo que con ellas se podría llegar a una ley federal de juventudes, y que se tiene mucho diálogo con el director del Instituto de la Juventud, que es Guillermo Santiago. Okay. Entonces, y con esta ley federal de juventudes, ¿cuál sería la finalidad? O sea, ¿qué se buscaría tener? Es que no está legislado en el marco jurídico cómo tendría que funcionar la política pública dirigida a las juventudes. No hay una ley de juventudes, como sí la hay en los estados. Existe el instituto, que hoy depende de la Secretaría de Bienestar, no, de Gobernación, perdón. Está adscrito a la Secretaría de Gobernación, pero creo que justamente tenemos que ver en qué instituto debería estar, porque ahora la política social hacia las juventudes en la 4T está enfocada a las becas de jóvenes construyendo y jóvenes escribiendo el futuro, ¿no? Sí. Y estos programas de becas no los controla el Instituto de la Juventud, ¿no? El Instituto Mexicano de la Juventud controla otras políticas públicas que son de muy poco alcance para lo que el instituto podría hacer. No se trata de destruir el instituto, sino de focalizarlo bien en la estructura de la aplicación de la política pública de la 4T para tener justamente una política orientada al bienestar de las juventudes, que ya con las becas en sí misma es un montón, pero que pudiera estar orquestado bien, porque las becas se administran de la Secretaría del Trabajo y la política se está por mandato pues dirigiendo desde el Instituto Mexicano de la Juventud, y todavía no ha habido como el cruce correcto, pero pues se sigue funcionando. Yo creo que las becas, otra vez llegando al punto de Luisa María Alcalde, funcionan de manera excelente. Creo que es una gran dependencia del gobierno del presidente López Obrador, donde tendremos que ver muchas cosas que de verdad es lo central de los avances que tiene la 4T ahorita para ofrecer la política de trabajo, ¿no? El aumento al salario mínimo, el acercarse a regular estos comercios informales, en apoyarlos en la pandemia, en un momento tan difícil. Habla de la política social que tiene el presidente López Obrador desde la Secretaría de Trabajo y los esfuerzos que ha hecho la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde. Ok. Y ya para cerrar esta parte, ¿qué nos podrías comentar o qué nos podrías sugerir, ¿no?, a todas las personas que pues también queremos seguir haciendo nuestra lucha, ¿no? O sea, todas las personas de la diversidad que queremos ir poco a poco pues ayudando, ¿no?, a que haya más libertades, a que haya más derechos, a que haya más respeto. ¿Qué podemos hacer? Les digo que lean, que se informen sobre sexualidad, ¿no? Para que los argumentos que viertan no sean solamente a raíz de la emoción de defender su existencia. Primero, luego que se hagan visibles, ¿no? Que digan, yo soy de la diversidad sexual, yo promuevo la libertad sexual, ¿no? Y tener un nombre y un rostro. Claro. Si quieren ser más activos, pues compartan primero información, luego organícense. Si lo hacen en equipo, pues funciona mejor. Claro. Pueden hacer un colectivo. Si lo quieren hacer todavía más profesional, pueden hacer una asociación civil. Y luego, ahora sí, en último, como muchas personas dicen, ¿por qué tú eres diputada y yo no? Si quieren ser diputados, afíliense a un partido político y hagan lo mismo que hacían sin el partido, pero adentro del partido, ¿no? Para que el partido sea parte también de la agenda que tienen ustedes dentro del partido y sea la agenda del partido en sí misma para ustedes. Y eso también les va a generar un desarrollo político adentro del partido con su agenda, la de la diversidad sexual. Y pues yo les diría que pues salgan del closet y afíliense a Morena, porque ahí sí hay un espacio. Tenemos una Secretaría de Diversidad Sexual y gracias a que yo he militado ahí es que hoy puedo ser diputada federal.
Ok, pues ya lo escucharon, Amixes. No, es que la verdad justo creo que es importante que muchas veces dice, bueno, ¿y qué más puedo hacer? ¿No? O sea, yo solo soy una persona y estoy en mi casa, pero me enoja las injusticias, los transfeminicidios, feminicidios, y que, pues bueno, ahí ya puedan ver que, pues, ahora sí que no están solos, ¿no? No están solas y se puede siempre ir haciendo un trabajo. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte también mucho por tu estancia aquí y también por el trabajo, ¿no?, que estás haciendo constantemente, por estas leyes que estás buscando que se realicen, ¿no?, por el bienestar. ¿No? Por el bienestar justamente de muchas personas. Y bueno, para las personas que te quieran seguir ahí en casita, ¿en dónde te van a poder encontrar dentro de redes, de toda la actividad? María Clemente MX, así. María Clemente MX en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todo lo demás que encuentren. María Clemente MX. Sí, TikTok. Pero, sí. Ya saben, entonces en todas esas redes. Búsquenme, es que todavía no subimos nada. Pero ya pueden seguirnos. Pendiente, ya lo pueden seguir, justamente. Sí. Padrísimo. Esperen el estreno. Exactamente, ahí lo verán en el estreno. Ok. Oye, pues realmente muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos encantó ahorita esta pequeña plática que tuvimos. Y pues bueno, también ya saben, Amixes, muchas gracias por estarnos escuchando. Y recuerden que entre Amixes el chisme es más rico. Ahí va. Así, como Peña Nieto.